En este video vamos a comenzar a hacer ejemplos un poco más complejos que van a involucrar suma, resta, multiplicación y división, dado por las reglas que vimos en el video pasado, y además en conjunto con todas las reglas de las derivadas comunes que vimos, que son la potencia, la función exponencial y la función logarítmica. Muy bien, vamos a comenzar con un ejemplo 3. Vamos a calcular la derivada de la siguiente función. Ahora, como dije en el video anterior, que empezamos a ver, los primeros ejemplos fueron de la derivada por definición, que era el límite cuando h tendía a 0 de f de x más h menos f de x entre h, se podrán imaginar que si lo hago con esta función va a ser bastante complicado. Porque voy a tener, cuando sustituya x más h, voy a tener x más h a la 8. Y tengo que desarrollar ese producto notable a más b a la 8, que por supuesto es algo gigantesco. Y también voy a tener que hacer lo mismo con x a la 6, que también es gigantesco y así. Y entonces va a quedar una en cuenta excesivamente gigante. Entonces, para estas funciones más complicadas no vamos a utilizar la derivada por definición, sino que vamos a utilizar la combinación de las reglas que ya hemos visto. Entonces, por un lado, lo primero que me doy cuenta es que esto es la suma y la resta de distintas funciones. Es decir, esta función f, todo este polinomio, yo la puedo ver como una función x más 8 más otra función 4x a la 6 menos otra función 3x al cuadrado más otra función 11x menos otra función que es 9. Y además me doy cuenta de que todas son potencias de x. Entonces vamos a utilizar la regla de la potencia. Cuando tengo x elevado a un número, es simplemente bajo ese número y le resto 1 al exponente. Entonces esta derivada va a ser igual. Primero, la derivada de x a la 8. Bueno, bajo el 8 y le resto 1 al exponente. Ahora, más la derivada de la segunda función, que es 4 por x a la 6. Bueno, bajo el 6 y le resto 1 al exponente. Menos la derivada de la tercera función, que es 3x al cuadrado. Bajo el 2 y le resto 1 al exponente. Más la derivada de 11 a la x. Bueno, esto es 11 bajo el 1, ahí me lo comí porque bueno, simplemente es 1, y le resto 1 al exponente, menos la derivada de 9 que es 0. Y terminando de calcular, 8 a la 8x menos 1 da 7, 6 por 4 da 24, 6 menos 1 da 5, 2 por 3 da 6, x a la 2 menos 1 da x a la 1 que es simplemente x, y x a la 0 da simplemente 11. Entonces, como se podrán dar cuenta, esto es algo mucho más práctico y sencillo de resolver que haciéndolo por derivada por definición. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la derivada del producto. Entonces aquí tengo dos funciones. Esta primera función, x al cuadrado menos 5x menos 9, multiplicada por esta otra función, el logaritmo de 12x. Entonces, la derivada del producto era lo siguiente. Calculo la derivada del primer pedazo por el segundo pedazo normal, más, siempre más, el primer pedazo por la derivada del segundo pedazo. Es decir, escrito en símbolo sería así. La derivada de la primera función, que es x al cuadrado menos 5x menos 9, prima, es decir, su derivada, por el segundo pedazo normal, logaritmo de 12x, más el primero normal, x al cuadrado menos 5x menos 9, por la derivada del segundo pedazo. Ahora vamos a calcular esas derivadas por separado. Primero tengo la derivada de x al cuadrado menos 5x menos 9. Entonces, como en el ejemplo anterior, vimos que como esto es una resta de funciones, yo puedo calcular simplemente, bueno, la derivada de cada pedacito y restarlas. Entonces tengo la derivada de x al cuadrado, bueno, bajo el 2 y le resto 1 al exponente. Luego menos la derivada de 5, de nuevo el 1 me lo estoy comiendo porque da 1 simplemente, le resto 1 al exponente, menos la derivada de 9 que es 0. Tal que esto da 2x menos 5. 2 menos 1 da 1, x a la 1 es simplemente x a la 0 es 1, por menos 5 da menos 5, y bueno, más 0, no hay nada acá. Ahora calculamos la derivada del logaritmo de 12x.
De nuevo, la derivada del logaritmo de una función es 1 entre la función por la derivada de la función. Entonces, bueno, la derivada de 12x es simplemente 12. Por lo que hemos hablado ya numerosas veces, que esto es 12 por la derivada de x y la derivada de x es 1. Entonces esto da 12. Bueno, esos 12 se simplifican y da 1 entre x. Esto quiere decir entonces que la derivada final va a ser la derivada de la primera, que nos dio 2x menos 5, aquí está, por el segundo normal, aquí está, más el primero normal, aquí está, por la derivada del segundo, aquí está. Entonces lo vamos a dejar así. La derivada de esa función es esta construcción. Vamos a ver, en este ejemplo, digamos, no tanto, pero de repente se podría hacer, que claro, ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no aplico distributiva de repente? Acá 2x por logaritmo, menos 5 por logaritmo, o aplico este producto 1 entre x, lo simplifico con el x al cuadrado, lo simplifico con 5x, esto lo escribo como 9 entre x y así. Bueno, porque eso no es lo que estamos buscando ahorita. Lo que nos importa en esta parte del curso es aprender a derivar. Entonces, una vez que yo calculo las derivadas por separado y la escribo de esta manera, ¿verdad? Que al final queda así, simplemente lo vamos a dejar así y no lo vamos a simplificar, a menos que haya una simplificación extremadamente obvia, por ejemplo. Pero si no es así, simplemente lo dejamos así. Muy bien, vamos a ver ahora la derivada de este producto. Tengo una primera función, e a la 5x más 1, por otro polinomio, 4x a la 6 menos 9x al cuadrado más x a la 8 tercios. De nuevo, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo, normal, más el primero normal por la derivada del segundo. Entonces, escrito de esta manera, sustituyendo las funciones, es la derivada del primero, que es la derivada de a la 5x más 1, por el segundo normal, aquí está, más el primero normal por la derivada del segundo, que es la derivada de este polinomio que está acá. Nuevamente vamos a calcular las derivadas por separado. Comienzo por e a la 5x más 1. De nuevo, la derivada de una función exponencial que tiene una función arriba en el exponente es ella misma por la derivada de lo de adentro. O la derivada del exponente, ¿no? Bueno, la derivada de 5x más 1 es la derivada de 5x, que es 5, ya lo hemos visto varias veces, por la derivada de una constante que es 0. Entonces esto es simplemente 5 por e a la 5x más 1. Ahora, la derivada del polinomio, de nuevo, como tengo sumas y restas, puedo ver la derivada de cada pedacito. Entonces esto va a ser el primer pedacito bajo el 6 y le resto 1 al exponente. Y queda 6 por 4 por x a la 6 menos 1. El segundo pedacito bajo el 2, tal que me queda 2 por 9, le resto 1 al exponente. Y la tercera, que es fracción, hago exactamente lo mismo. Bajo el exponente da 8 tercios por x a la 8 tercios menos 1. Donde simplificando, esto va a ser 6 por 4, 24, x a la 6 menos 1 da 5, 2 por 9 da 18, x a la 2 menos 1 es x a la 1 o solamente x, y 8 tercios menos 1 da 5 tercios. Y entonces esta es la derivada de la segunda parte. Lo que quiere decir entonces que mi derivada final va a ser la derivada del primero, que nos dio 5 por e a la 5x más 1, aquí está, por el segundo normal, aquí está, más el primero normal, aquí está, por la derivada del segundo, que aquí está. Entonces, de nuevo, acá no es que voy a hacer distributiva o de repente tratar de sacar factor común e a la 5x más 1 y así, que se puede hacer, pero de nuevo lo que nos importa es el proceso del cálculo de la derivada. Muy bien, vamos a hacer otro producto. Aquí tengo una primera función e a la 7x más logaritmo de 10x y tengo una segunda función que es esta resta de unas divisiones. Nuevamente la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más el primero normal por la derivada del segundo. Vamos a calcularlas por separado. Entonces digo, bueno, la derivada del primer pedazo e a la 7x más logaritmo de x es, como es una suma, es la derivada de este más la derivada de este. Ahora, la derivada de e a la 7x, de nuevo, es e a la 7x por la derivada de 7x. Sí, recuerden, e a una función
su derivada es e a la función por la derivada de la función. Y con el logaritmo es parecido, es 1 entre la función por la derivada de la función. Tal que la derivada de 7x, de nuevo, es 7 por la derivada de x, que es 1, es decir, 7, por eso me queda este 7 acá. Esto es 7 por e a la 7x más 1. Y la derivada de 10x es 10, tal que ese 10 con este 10 se simplifica y queda 1 entre x. De todas maneras, si no lo ven directo, les puedo dejar o practiquen resolverlo a mano y darse, o sea, más pasito a pasito para darse cuenta que está quedando exactamente como digo acá. Ahora vamos a ver cómo escribimos la derivada de estas divisiones. Bueno, lo que voy a hacer es como vimos en los mini ejemplos, que es que si tengo 1 entre x a la alguna potencia, yo voy a invertir eso para escribirlo como potencias negativas. Entonces este quedaría 1 a la x menos 1. De nuevo, si no tiene exponente, es 1. Y si lo paso arriba es menos 1. Menos 5. X en vez de más 2, coloco menos 2. Y luego 3. Y x en vez de menos 4. Perdón, en vez de más 4, coloco menos 4. Y una vez que esté así, entonces puedo aplicar la regla de la potencia. Es decir, voy a bajar el exponente. Acá sí tengo que ser cuidadoso, porque este exponente, si bien es 1, tiene un número negativo, ¿no? Entonces sí tengo que tener cuidado de ponerlo. Entonces coloco menos 1 por 1, que aquí está, x a la menos 1 menos 1. Luego menos, bajo el menos 2 y le resto 1 al exponente. Y luego bajo el 4 negativo y le resto 1 al exponente. Entonces empiezo a operar con cuidado. A cada menos por más da menos 1. X a la menos 1 menos 1 da menos 2. Recuerden que signos iguales se suman, se coloca el mismo signo. Acá nos dio que menos por menos da más, 2 por 5 da 10. Y menos 2 menos 1 da menos 3. Y más por menos da menos, 4 por 3, 12. Menos 4 menos 1 da menos 5. Y de nuevo, cuando tengo x con exponente negativo, esas las escribo como sus inversos. Entonces coloco x a la menos 2 lo coloco como 1 entre x al cuadrado, x a la menos 3 lo coloco como 1 entre x al cubo, y x a la menos 5 como 1 entre x a la 5, con sus respectivos coeficientes menos 1, 10 y menos 2. Entonces ya tengo la derivada del primer pedazo, que es e a la 7x más el logaritmo de x, ya tengo la derivada de ese pedazo, y tengo la derivada del otro pedazo, y ahora las vamos a juntar, ¿verdad? Y me queda que la derivada es la derivada del primero, que fue lo primero que calculamos, por el segundo normal, que aquí está, más el primero normal, que aquí está, por la derivada del segundo, que fue esto último que acabamos de calcular. Y les repito, nuevamente, esto lo vamos a dejar así, no vamos a hacer distributiva, ni vamos a tratar de simplificar, porque no es lo que estamos buscando, sino estamos buscando cómo aprender a derivar. Muy bien, vamos a calcular ahora la derivada de una división. Entonces tengo esta división, una función x a la 7 menos 1, entre otra función logaritmo de 2x más 1. Entonces les recuerdo, que la derivada está dado por la derivada del primero por el segundo, menos el primero normal por la derivada del segundo, entre la función que está abajo al cuadrado. Entonces vamos a calcular las derivadas de cada pedacito, el pedacito de arriba y el pedacito de abajo, por separado. Entonces voy a tener que la derivada de x a la 7 menos 1 es la derivada de cada pedazo. La derivada de x a la 7, aquí ya lo estamos haciendo más directo porque ya deberíamos agarrar un poco más de nivel, es bajo el 7 y me queda 7x a la 7 menos 1, que es 6. Y la derivada de una constante que es 0, es decir, esto da 7x a la 6. Y vamos a ver la derivada de logaritmo de 2x más 1. De nuevo, es 1 entre la función, 1 entre 2x más 1, por la derivada de 2x más 1. Ahora, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2. ¿Verdad? Tal que me queda así. Y finalmente me queda que esto es 2 entre 2x más 1. Cuidado, que estos dos no se pueden simplificar, ¿verdad? Porque abajo tengo una suma y o se simplifican todos o no se simplifica ninguno. Entonces, bueno, una vez que tengo
Luego, lo que acabo de calcular, vamos a juntar los resultados. Y entonces va a ser la derivada del primero, bueno, la derivada de x a la 7 menos 1 nos dio 7x a la 6, por el segundo normal, cuando digo el segundo es el de abajo, aquí está. Ahora, menos el primero normal, x a la 7 menos 1, por la derivada del logaritmo de 2x más 1, que como vimos daba 2 entre 2x más 1, entre esta función al cuadrado, que es simplemente el logaritmo de 2x más 1 al cuadrado. Cuidado, aquí no puedo hacer producto notable porque esto es un logaritmo. Y de nuevo, no es que voy a empezar a desarrollar esto. Si aquí me hubiese dado simplemente x más 3 al cuadrado, no lo voy a desarrollar como producto notable, porque de nuevo no es lo que estamos buscando. Entonces, yo calculo cada derivada y luego la multiplico adecuadamente por las funciones, divido entre la función al cuadrado y lo dejo hasta ahí. Muy bien, y vamos a ver un último ejemplo también de división. ¿Sí? Tengo e a la x al cubo entre 3x a la 5 menos 7x a la 6 más 11x. La derivada de la división, nuevamente, es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo entre lo que está abajo al cuadrado. Calculo sus derivadas por separado. Entonces, la derivada de... perdón, aquí cometí un error. Aquí debería ser x a la 3 por x a la 3 por la derivada de x a la 3. Aquí me disculpo, ¿verdad? Debería ser e a la x a la 3 por la derivada de x a la 3, tal que es 3x al cuadrado. Aquí de nuevo es x a la 3. Esta derivada de x a la 3, de nuevo bajo el 3, 3x y le resto 1 al exponente. Si a 3 le resto 1, me da 2. Luego tengo la derivada de lo que está abajo. La derivada de lo que está abajo es, para el primer, como es una suma y una resta, es la derivada de cada pedacito. Entonces, este polinomio, bajo el 5, 3 y le resto 1 al exponente. A este menos 7x a la 6 bajo el 6, le resto 1 al exponente y la derivada de 11x es simplemente 11. Y bueno, multiplico estos valores de abajo, me da 15. Si le resto 1 da 4. 7 por 6, 42. Le resto 1 da 5 más 11. Entonces nos vamos a unir resultados. Y entonces esto me queda. La derivada del primero, de nuevo aquí hay un error, aquí debería ser e a la x a la 3, es la derivada del primero, que es ella misma por su derivada, aquí está, por el de abajo normal. Menos el primero normal, e a la x a la 3, por la derivada del segundo, que fue esto último que calculamos, entre el de abajo al cuadrado. Y de nuevo, aunque esto sea un polinomio que pudiese elevar al cuadrado, haciendo un producto de una especie de producto notable, de nuevo no lo voy a hacer así. Simplemente lo voy a colocar y lo voy a denotar, porque de nuevo estamos buscando es cómo derivar. Recuerden que aquí nuevamente hay un error y es x a la 3. Pero bueno, entonces así serían los ejercicios de estas primeras derivadas que empezamos a ver, de operaciones básicas y algunas derivadas comunes que son polinomios, potencias, constantes que vimos que daba 0, funciones exponenciales y logarítmicas. Y entonces la semana que viene vamos a comenzar a ver las derivadas de las funciones trigonométricas, como son el seno, el coseno, la tangente. Y luego vamos a ver una cosa que se llama la regla de la cadena, que es cuando tengo funciones compuestas. Que de hecho aquí ya la hemos adelantado un poquito con este tipo de derivadas, pero la vamos a ver más formalmente, cómo se aplica la regla de la cadena, que es cuando tengo una función compuesta. Por ejemplo, e elevado a la seno de x al cubo más 1, algo así, ¿no? Cuando tengo una función dentro de otra función dentro de otra función, eso también se puede derivar y eso se hace mediante la regla de la cadena y todo eso lo veremos la semana que viene.